una cosita. Me avisan, muchachos, si se ve la página en blanco. Sí, Ok. sí. Sí, correcto. Sí se observa. Alguien que se anime, que sepa. ¿Cuándo? Consejo con S. ¿Cuándo? Consejo con C. La más fácil, vamos a ver. Creo Consejo que es con S. con ese. Con S, ¿cuál es la Con S. definición? No, no, lo que quiero decir es de que cuándo se usa una y cuándo la otra. Ah, Porque ya, la ya. con C se usa, sí. Y también sí se usa con S. Solo que hay que saber cuándo se usa de una forma y cuándo con otra. Yo creo que consejo con C, creo que es como algo, como para algo muy importante. De hecho, hay una palabra que lleva consejo con C, pero no sé cuál. O sea, una oración. Ok. ¿Profe? Vamos a ver. Yo la clase pasada terminé con un dolor de garganta muy grande. No, al final del día de trabajo. Porque hablaba, cuando yo me emociono, hablo más muy duro. Entonces, hoy, como ustedes pueden ver, estoy tratando de regular la voz. Pero la clase el día pasado, el sábado pasado, tuve que suspender como a las 4 porque ya no aguantaba. ¿Cuál consejo me dan ustedes para que eso no me vuelva a pasar? ¿Qué consejo, qué remedio me puedo tomar? Consejo con S, creo, profe. Se va con ese. Profe, Sí, dígame. creo que consejo con C es como un consejo municipal, una agrupación de personas trabajando por un fin, algo así. Ok. ¿Quién me acaba de hablar? Porque vieras que Amanda. no puedo ver. Ok, bien. Vamos a ver. Y aquí es donde viene la duda o la dificultad a veces. Usted dijo, ¿cuál fue el concepto que usted dio, perdón? Es que yo había leído una vez, creo Ah, que en algo de la RAE, que consejo con C es una agrupación, como un consejo municipal o una agrupación de personas que forman un consejo trabajando por un fin, algo así, no me acuerdo muy bien. vamos a ver, consejo con C viene del latín concilium, ¿ok? Viene del latín concilium. ¿Y eso qué significa? Reunión, reunión o asamblea. Quienes forman esa reunión o asamblea se llaman concejales. Entonces, derivado de esa definición, solamente se utiliza consejo, mayúscula para que quede claro, así con C, cuando nos referimos al consejo municipal. Punto. Nada más, nada más. El otro consejo, que es cuando hay una recomendación, etcétera, ¿verdad? En los demás casos, consejo de profesores, consejo de gobierno, viene del latín concilium, con S, que significa órgano consultivo y deliberativo. ¿Ok? Y se utiliza, como ya les dije, para
un órgano formado por personas para tomar decisiones. ¿Okay? Aquí sí entra ¿okay? Y los demás que no sean el municipal. Consejo con C, solamente consejo municipal, nada más. Nada más. Consejo con S, el consejo que usted le da a alguien para que, no sé, supere una dificultad en la vida. Y consejo de profesores, consejo de ministros, consejo de gobierno, todo eso va con S. ¿Okay? Todo eso va con S. ¿Estamos? Son el tipo de preguntas que le hacen a uno, porque cuando llega la agenda del consejo de profesores y uno ve consejo con C, de una vez, no, esto es inadecuado, porque consejo con C únicamente es consejo municipal, porque viene del latín concilium con C, que es diferente al consejo con S que viene del latín concilium con S. Entonces, en algún momento ustedes van a llegar a responder esto en piloto automático, no va a ocupar hacer ninguna consulta, nada, porque ya lo van a tener en la memoria. Ahí van a llegar ustedes algún día, cuando avancen en sus estudios, conforme lean y conforme van conociendo el idioma. Esa es la capsulita pequeña de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Vamos a leer acá el documento. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Este documento, me avisan si se ve. Sí, sí. Ok. Sí. Este documento usted va a ser el machete de ustedes durante buena parte del cuatrimestre. No es un documento muy largo, lo vamos a ir estudiando poco a poco, ustedes lo van a ir leyendo. Yo les voy a ir indicando qué es lo que me va a interesar del documento. La clase está grabándose, entonces ustedes cuando consulten el video van a ver lo que yo considero que es más importante del mismo. Entonces, si yo creo que esto es importante, vamos a ver cómo era el asunto aquí. Creo que era eso. Va a quedar subrayado. Y así. Entonces, Militza, ¿puede leer un poco el resumen del texto? Sí, señor. Gracias. Dice, la palabra filología no es bien conocida ni comprendida por la parte de muchas personas, incluyendo algunos académicos. Por lo tanto, este artículo se centra en un análisis del término, su definición general y específica, su origen helénico, evolución semántica en la historia del Occidente y su división, sus relaciones con las disciplinas auxiliares, así como su relación con la, ay Jesucristo, paideia griega Así como y la humanística latina. El human, autor de es, perdón, humanitas. Ajá. humanitas latina. El autor de este artículo es un filólogo de las lenguas clásicas y romances. ¿Qué es filología, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? El estudio de las palabras, no. Estudio de las palabras. Partamos de eso. ¿Alguien más?
como el estudio de la literatura, como en términos más generales. Sí, usted había dicho la Literatura, semana pasada. palabras, Como palabras, un estudio más literatura. profundo. El orden de Estudio de las lenguas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, el orden de las palabras. Yo había estado haciendo ¿Quién habló un trabajo, primero? Noemi, perdón. yo había Disculpe estado que- haciendo un trabajo para teoría comunicativa y estuve leyendo que la filología estudia como la evolución de las lenguas y la estructura. Ok. María José creo que era la que iba a hablar. Me parece. No. No, bueno, alguien más creo que... ¿O no? Si había alguien antes. Todo eso que ustedes dicen tiene mucho que ver con la filología. Pero vamos a ordenar un poco los elementos para tener una definición un poco más precisa. Pero todo eso que ustedes dicen está muy bien. Es nada más de darle orden y darle el lugar que cada uno de esos elementos posee. Johan podría leer donde dice la filología y el filólogo. En sentido tradicional y estricto, la filología consiste en la fijación exacta, el establecimiento definitivo y la transmisión verídica de un texto mediante el seguimiento del estegma cognitum, Codicum. árbol genealógico de sus manuscritos, y la elaboración a través de la crítica textual, del aparato crítico, explicaciones del texto con la nomenclatura de cada uno de los manuscritos, códices o adiciones en el transcurso de su historia. Ok. Entonces, ahí el compañero, muchas gracias, acaba de leer una definición de la filología en sentido estricto y tradicional, que es la primera definición que debemos manejar aquí. Vamos a ir desmenuzándola un poco. Entonces, dice, la filología consiste en la fijación exacta, el establecimiento definitivo y la transmisión verídica de un texto. Entonces, de esa definición hasta aquí, lo que debemos entender en primer lugar es que la filología es la ciencia que estudia los textos. Es lo primero. Si ustedes de una vez, alguien le pregunta ahí, filología, no es filosofía, no es otra cosa, no, filología. La filología es el estudio de los textos. Si ustedes quieren darle alguna definición así rápida, estudio de los textos, punto, punto. La filología es la ciencia que estudia los textos, punto. Ahora, esta definición nos da una riqueza mayor. ¿Qué es lo que dice? La filología comienza. La filología es el estudio, ok, es el estudio de los textos, primero. ¿Y eso qué, y eso qué es? Que la filología, ¿cuándo empieza? La filología, primero, lo que hace es ubicar el origen de ese texto. Es lo primero. Eso que dice ahí dice, la filología consiste en la fijación exacta, el establecimiento definitivo y la transmisión verídica. Eso es, así en resumen, el estudio de un texto desde su origen. Desde su origen. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que el estudio de un texto empieza por saber de dónde viene. ¿Quién lo escribió? ¿Hace cuánto tiempo se escribió? Eso es lo mismo que decir, la filología consiste en la fijación exacta, el establecimiento definitivo y la transmisión verídica de un texto. Entonces,
La filología es la ciencia que estudia los textos desde su origen, es decir, quién lo escribió, hace cuánto se escribió, de qué cultura proviene y cómo se transmitió. Esa es la primera parte de la definición. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Ok. Esa es la primera parte de la definición. Dice después, bueno, mediante el seguimiento del sistema codicum, o sea, como el árbol genealógico, o sea, cuáles son los textos como que lo preceden, otros textos que se relacionan con ese que estoy estudiando. Okay, eso es lo primero. Entonces, repito, la filología es la ciencia que estudia los textos desde su origen. Pero también dice, y la elaboración a través de la crítica textual del aparato crítico. Explicaciones del texto con la nomenclatura en cada uno de sus manuscritos, códices o adiciones en el transcurso de la historia. ¿Esto qué significa? Que la filología es la ciencia que estudia los textos, no solamente desde su origen, sino también el filólogo lo que hace, o la filología lo que hace es explicar los textos, contribuir a comprenderlos, interpretar los textos. O sea, la filología es la ciencia que también estudia el texto desde su interpretación, o sea, el texto, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo lo comprende? No es nada más decir de dónde viene, no es nada más decir el origen, sino también es comprenderlo, conocer su significado. ¿Ok? Entonces, ven ustedes que la definición en sentido tradicional y estricto significa la filología es el estudio de los textos, tanto desde su origen como desde lo que ese texto significa, nos quiere decir, quiere darnos a conocer, o sea, el mensaje del texto. ¿Ok? Tiene esas dos partes. Es la ciencia que estudia los textos desde su origen, o sea, saber quién lo escribió, a qué cultura pertenece, hace cuánto se escribió, cómo se transmitió, cuál es su genealogía, pero también es el estudio de la ciencia, es el estudio de los textos para comprender qué significan los textos, para entender su significado, para explicar su significado. ¿Ok? Ustedes se fijan, ustedes los que, bueno, si saben que es un pie de página, si saben que es una nota al pie, ¿verdad? Muchos de estos textos antiguos requieren que el filólogo haga un trabajo de explicación sobre algún carácter que sea borroso, alguna frase que no se entienda. Entonces el filólogo lo que hace es aclarar, hace una glosa abajo, explica. ¿Ok? Entonces, como dije, la filología es el estudio del texto desde su origen y también desde su explicación, o sea, a ver qué nos puede decir el texto. Una definición dice en sentido amplio. Esta no es muy diferente, sí, pero sí quiero que manejen las dos. ¿Alguien que quiera leer voluntariamente? Yo, profe, si no hay problema. Sí, adelante. Dice que la filología consiste en la capacitación, comprensión
del contenido de un texto mediante el análisis lingüístico gramatical tendiente hacia su interpretación histórica, cultural y principalmente literaria. No sé si más abajo no me sale nada. Sí, esa es la definición en sentido más amplio. Que si ustedes se fijan, esta definición como que se limita más a la parte de interpretar nada más. Pero igual tiene que ver, Dice, la filología consiste en la captación, comprensión, logos, eso es en griego, logos, la L, esa L que en griego se llama lambda, la O, que en griego se llama omicron, la G, que en griego se llama gamma, otra vez la O, omicron, y sigma. Logos. Entonces, esta definición del, de la filología en sentido amplio hace énfasis principalmente en la parte de la interpretación, ¿verdad? En la parte de la comprensión del texto, del contenido. Entonces, ¿cómo hacemos para comprender un texto? Mediante el análisis lingüístico y gramatical primero, y ya después, mediante el conocimiento de la historia, de la cultura, ¿verdad? Y si es un texto literario, pues de los significados que puede tener. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación de un texto? Según esta definición en sentido etimológico y amplio. La hacemos mediante la gramática y la lingüística, y también mediante el conocimiento de la historia y de la cultura. ¿Ok? Ahora, si nos da chance, vamos a lanzarlos al terreno para que lean más o menos cuál es el trabajo que hace un filólogo. A ver si nos da tiempo. Pero bueno, retomando lo que decíamos. La filología es el estudio de los textos. ¿Okay? De los textos. Y para estudiar los textos también hay que estudiar las palabras, hay que estudiar la lengua, hay que estudiar el idioma. Las aclaraciones de tipo lingüístico no son posibles sin un fundamento textual seguro y verídico. Y el suministro de un texto seguro y verídico no es posible sin las aclaraciones lingüísticas. De modo que en esta fase la filología complementa la lingüística y la lingüística complementa la filología. Pues, como manifiesta Tagliavini en los orígenes de las lenguas neolatinas, ninguna investigación filológica será posible sin sólidas bases lingüísticas. Por lo demás, las fronteras entre lingüística y literatura no son siempre nítidas. Entonces, para el estudio de los textos, según lo que dice don Manuel, se necesita la lingüística. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí un momento. Voy a salirme un momento del grupo porque siempre me pasa lo mismo, que
cuando quiero abrir un archivo de la nada para enseñárselo, no puedo y ahí no desaparece, entonces ya casi regreso. Bien, vamos a ver esto. ¿Me avisan si se ve, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es la lingüística? La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, antiguas y modernas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la filología y la lingüística? Número 1. La filología estudia los textos, tanto desde su origen como su significado, su interpretación, mientras que la lingüística estudia el lenguaje nada más. Así, bueno, no nada más, o sea, eso es un trabajo bastante complicado. Esa es la diferencia fundamental. La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. Pregunta de examen. ¿Qué es la filología en sentido amplio, sentido estricto? ¿Qué es la lingüística? Explique una diferencia entre lingüística y filología. También podemos decir, muchachos, que la lingüística es una herramienta para la filología. Para poder conocer el origen, para poder interpretar un texto, vamos a recurrir ¿a qué? ¿A la qué? Lingüística, profe. Ok. Vamos a servirnos de la lingüística. Entonces, así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Entonces, quedémonos aquí. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la lengua como un vehículo de comunicación. La lengua para la comunicación. ¿Ok? La lengua que tiene una función específica, que es comunicar, que es transmitir sentimientos, emociones, que es el vehículo del pensamiento. El lenguaje es una concepción más profunda, más filosófica,
El lenguaje es poner las palabras, las letras a funcionar, no vistas independientes, sino es el lenguaje visto desde el punto, desde la matriz comunicativa. Por eso dice comprensión y comunicación. ¿Ok? Entonces, la filología acude a la lingüística. A la lingüística. La lingüística más conocida es la lingüística estructural, que es la lingüística de Saussure, que básicamente se encarga de estudiar los sonidos del lenguaje, las letras por separado, etcétera, etcétera. Pero ya en algún momento llegaremos a eso. Igual, hay 2 cursos de lingüística, así que por eso no se preocupen. 2 o 1, no recuerdo, pero bueno, por eso no se preocupen. Volviendo al documento, si voy muy rápido me dicen, yo vuelvo y machaco sobre las definiciones. Por favor, no hay ningún problema. Yo sé que ustedes están empezando y que uno a veces se emociona y no al ritmo que debería ir, pero si voy así rapidillo, entonces ustedes me dicen y no hay ningún problema. Como haciendo un recuento, la lingüística estudia el lenguaje, la filología estudia los textos. Otra diferencia que yo creo que es importante, muchachos, es, podemos decir que el estudio de la lingüística, perdón, que el estudio de la filología es más amplio, en un sentido. ¿En qué sentido? De que el filólogo ubica su trabajo en el ámbito de la cultura y de la historia. Y también incluye la literatura. Profe, ¿cómo fue que dijo que el filólogo ubica a qué? Su trabajo desde un lugar más amplio. O sea, el estudio de la filología es más amplio. ¿Por qué? Porque el filólogo no solo debe conocer del lenguaje, sino que también debe conocer sobre historia, sobre cultura y sobre literatura. El lingüista, pues, no es que no lo haga, pero el lingüista, digamos que podría limitarse a conocer sobre el lenguaje, la fonética, la fonología, la gramática y hacer su trabajo. El filólogo tiene un campo más amplio todavía. El lingüista no está obligado, digamos, a conocer de literatura. El filólogo sí. El filólogo sí. Profe, Ujú. perdón, ¿cómo fue que dijo? El lingüista se concentra en estudiar la fonética y qué más. El lenguaje como tal, los elementos del lenguaje, que son cuáles, la fonética, o sea, ocuparse de los sonidos de cada fonema. Pero vean, esto no se preocupen, eso yo ahí lo voy a explicar después con tiempo, pero es para que más o menos tengan una idea. La gramática, la ortografía, eso que les decía de la fonética y la fonología, la sintaxis. El lingüista tiene que preocuparse por dominar todo eso. No tiene que preocuparse tanto por dominar la literatura. El filólogo sí. El lingüista no tiene que preocuparse tanto por dominar la historia. El filólogo sí. El lingüista no tiene que preocuparse tanto por dominar aspectos antropológicos o culturales. El filólogo sí.
Yo llevé cursos de historia, llevé cursos de sociología en la universidad también. No porque, digamos, me lo exigieran, pero las optativas y todo eso lo permite. Entonces, vean este curso y el de teoría comunicativa, el de la... Son como los generales de la U. Más los cursos que dan ahí, creo que son los de realidad nacional también. Creo que ustedes llevan uno de esos. Es la formación humanística. Y que ustedes la van a utilizar para el quehacer filológico. Si es que se dedican a eso. Y a eso es a lo que yo voy, muchachos. Yo soy filólogo, ¿y qué hago yo? ¿Cuál es mi trabajo? Dentro de todo lo que yo hago. Y ejemplificando la definición que vimos. Dentro de, Así como a pequeños rasgos de lo que yo llevo, ¿verdad? Y lo que voy captándole es como que usted, aparte de traducir, sabe el origen, dónde se escribió digamos, la literatura de la que está haciendo el estudio, ¿verdad? Conoce dónde la escribió, quién la escribió, creo que también la puede traducir, ¿verdad? A lo que yo llevo, ¿verdad? Y sabe el estudio del contexto de esa literatura a la cual usted le está haciendo el estudio. Para eso usted, tiene como herramienta la lingüística, que es el apoyo para poder desarrollar ese estudio. ¿Así estoy bien o está mal? ¿Quién habló? A Lady. Ok, sí, está bien. ¿Alguien más? Como que, como que revisa libros y toda esta cuestión, tesis y eso, ¿no? A eso iba. Yo y ustedes cuando se gradúen lo pueden hacer también. No hay ningún problema. Pero el filólogo, yo estudié filología española. Mi énfasis principal es el estudio de los textos desde su origen, también su interpretación en lengua española, principalmente. Pero la formación que uno lleva es en latín, en griego. Yo de hecho di un curso aquí en la universidad, Nociones de Latín 1. Era porque al que lo llevaba siempre, al que lo da siempre le chocaba, entonces me lo dieron a mí. Ya después el 2 se lo dieron al que todo el tiempo le ha tocado. Eh, Llevo también algunos aspectos de griego. Dentro del programa del curso está el estudio también, como les dije, el origen y evolución del español. Cursos de gramática histórica, cursos de español de América y Costa Rica. Y también la parte de literatura. Desde la española, latinoamericana y costarricense. Y uno también estudia la lingüística. Y como parte del quehacer propio como filólogo, está la revisión y la edición de documentos académicos. Como parte de esa revisión y edición de documentos académicos está la elaboración o sea, ese trabajo filológico con tesis o trabajos finales de graduación. Entonces, Eso le iba a decir, entonces usted es el que nos va a revisar la tesis. claro, y también si tienen gente que ahorita está en eso, aquí me estoy haciendo publicidad, no debería, pero por aquello. Pero es importante saberlo, profesor. Claro, por ejemplo, no se trata, la gente puede pensar, y si ustedes se dedican a esto, la gente puede pensar que es simplemente
corregir dedazos, quitar una coma por aquí, ubicarla en otro lado, corregir las mayúsculas. No. Y por eso es que la gente a veces menosprecia lo que uno hace y, y no está dispuesta a pagar ni siquiera un precio cómodo porque creen que es fácil. Entonces, a mí me ha tocado, yo digamos que desde el 2015 para acá, he ido creciendo en el ritmo de revisión de trabajos y el año pasado fue bastante bueno. Hay picos. Yo, Profe, por ejemplo, sí, ¿y qué cuesta, digamos, cuánto vale aproximadamente revisar una tesis? ok, ya llego a eso. Por ejemplo, hay picos de revisión. El pico más alto es al final de cuatrimestre, o sea, entre abril y mayo, entre agosto y septiembre, principalmente. Entonces, yo puedo decirles que el año pasado, con la pandemia y todo, fue un año que salió bastante, principalmente de agosto a septiembre. Les puedo decir así, sin mentirles, que en una cuestión de 2 semanas o 3 semanas, me pudieron haber llegado 13, 14 trabajos para revisar. ¿Y cómo lo saqué yo todo eso en ese corto tiempo? Uno tiene un método de trabajo de que uno más o menos sabe cuáles son los errores más frecuentes y ya uno como que tiene ese piloto automático de cómo resolver las situaciones. Por ejemplo, el queísmo, repetición innecesaria de la palabra que. Entonces yo llego y le doy en el buscador del documento de Word, escribo la palabra que y veo yo que en un documento de 100 páginas hay 750 veces la palabra que. Entonces digo yo, bueno, esto hay que corregirlo aquí. Veo yo que hay párrafos larguísimos, de 10, 11, 12 renglones, y que además no tienen ni un solo punto y aparte, ni un solo punto y seguido. Entonces, no es nada más colocarle un punto y seguido ahí en alguna parte, es replantear o reescribir párrafos enteros. Y eso en los hechos es casi que escribir partes completas de la tesis. Otro aspecto que cada quien decide si lo hace o no. Por ejemplo, a mí me llega mucha tesis de la latina aquí de Guapiles y ellos me dicen, formato APA, eso no lo toque. Solo trabaja el tema de la revisión ortográfica, coherencia, todo eso. Entonces yo, la verdad es que es un trabajo menos, es un alivio, porque eso también lleva su buen rato. Entonces, pero hay otras universidades que sí piden eso. Entonces, es otra parte del quehacer filológico, el tema del formato, de revisar el formato del trabajo, que las citas estén bien escritas, que la bibliografía esté bien, que los títulos y los subtítulos lleven X o Y espacios, que la portada tiene que ir de esta forma y usted se apega a eso, y si no, entonces está mal. Profe, Sí. sin saberlo, antier estuve a un poquito de mandarle un mensaje porque estábamos haciendo un trabajo y yo decía, Jesucristo, ¿cómo hago para hacer una cita bibliográfica de una revista que no tiene ni pies ni cabeza? Pero me dio mucha vergüenza preguntarle. Ya hicimos el trabajo así, a la mano de Dios, al conocimiento poco que uno tiene, ¿verdad? Con respecto a las citas bibliográficas, pero eso es un trabajo muy arduo. Sí, y lástima porque vieras que yo eso a mí no me gusta darlo aquí virtual, eso para mí es más provechoso impartirlo cuando es presencial, pero bueno,
como dicen, si en todo este año, ya el año pasado fue así, yo lo di en el curso, un poquito en el curso de comunicación, vamos a ver si en este se puede hacer eso, pero es parte del trabajo. Entonces la edición de los textos, esto no se los digo como para que, no sé, que piensen que yo estoy haciendo tiempo para que sean las 3, no, es que es un ejemplo de la vida cotidiana de lo que implica el trabajo del filólogo, que es edición, que es la revisión sirviéndome de las herramientas, de la ortografía, de la gramática, de la sintaxis. ¿Qué pasa cuando en una oración hay muchas oraciones subordinadas? O sea, qué sé yo, digo, por ejemplo, la filología, que es la ciencia que estudia los textos y que también es el estudio del origen, pero también repasa la comprensión de los textos, coma, es una disciplina que yo no conocía. Entonces, vean ustedes que ahí hay una oración que tiene muchas oraciones en el medio metidas. La oración principal, ¿cuál es? La filología es una disciplina que yo casi no conocía, por ejemplo. Y ahí en el medio hay un montón de cosas. Yo como filólogo sé que ahí hay un problema. Ese problema se llama exceso de subordinación, que hay muchas oraciones subordinadas que son innecesarias. Entonces yo tengo que ver cómo acomodo eso para que el mensaje se comprenda y bueno, que no pierda el sentido que tenía. Ese es el trabajo también del filólogo, en la práctica. Estoy ejemplificando en la práctica la definición, parte de la definición que vimos ahora. Estoy interpretando un texto, que es una tesis, y voy a utilizar la gramática para darle una mejor comprensión a ese texto. ¿Ven? Ahora, ¿cuánto cobra uno? Profe, Sí. no, sí, ahorita le pregunto. ¿Cuánto cobra? Se supone que uno cobra 1000 colones por página. Se supone. Pero bueno, yo comúnmente hago una evaluación. Conozco a puedo tener una idea de quiénes son las personas que me llaman y que me contactan. La mayoría son de universidades privadas. Y yo sé que las personas, en la mayoría de casos, de universidades privadas, de personas que estudian en universidades privadas, son personas trabajadoras que la pulsean y que uno tiene que hacer el equilibrio entre la profesión que uno tiene y la situación económica de las personas. Entonces yo casi siempre hago un balance entre eso y puedo llegar a cobrar la mitad o 600 colones la página por allá. Ahora, esto no se lo digan a nadie, que no salga de Costa Rica. Yo conozco gente que me llega a buscar y yo sé que tienen un buen puesto. Yo sé que hasta compañeros míos de colegio. Yo salí de un colegio privado en Guapiles. Entonces, yo sé si una persona de ese colegio me busca por una revisión, yo sé quién es, yo puedo cobrar lo que está tarifado. Yo me ajusto. No, ya ahí no sé si estaría haciendo bien o mal, pero por ahí anda más o menos el criterio para los precios. Ahora, yo creo que muchas personas se escandalizarían de la profesión cuando yo les digo que cobro 500 o hasta a veces menos por página. Porque
para ellos puede llegar a ser como una especie de no dignificar la profesión. Pero muchos de los que hablan de eso son personas que quizás viven en San José, tienen otra realidad, y yo digo, bueno, les incomode o no, para mí hay un criterio también un poco de justicia y de adecuarme a la realidad de la persona, ¿verdad? Claro, hace poco revisé un trabajo que no fue revisión ni edición, fue casi que hacerlo todo. Y ahí sí cobré lo que tenía que cobrar, independientemente de lo que, de la condición, porque ya una cosa es hacer la revisión filológica y ya otra cosa es sentarse con la persona y de la mano casi que ir resolviendo entre los dos el trabajo, ¿verdad? En cuanto al formato, fue en cuanto al formato principalmente. Yo no le escribí ni una sola página, pero sí le ayudé muchas cosas extra lo filológico. Ahora, ya ustedes saben que existen páginas como Hace Tesis o hay gente que las hace y yo eso sí que no, nunca lo he hecho. Puedo decir todavía que aunque me ha llegado mucha gente a decirme, yo nunca lo he hecho, nunca, nunca. Y lo digo con la conciencia tranquila, no se lo digo como para impresionar o de nada, no, no, porque eso sí no me parece para nada, para nada. Pero bueno, eso es lo que uno hace, parte del quehacer actual de la filología. Está la otra parte histórica, que también tiene que ver con el quehacer de la filología, son los estudios de, ok, por ejemplo, hay un descubrimiento en Egipto, en las pirámides famosas que hay ahí. Se descubrió un sarcófago de tal faraón. Ese sarcófago tenía adentro un manuscrito. Entonces llega el filólogo clásico. ¿Y qué hace con ese manuscrito? ¿Qué hace con eso? Lo traduce, me imagino. Ellos tienen sus herramientas para captar el origen del texto. ¿Ok? Si fue, digamos, por los caracteres, por los tipos de letra, por la tipografía, puede ser escritura de los pueblos más antiguos, de los etruscos, podría ser. Ellos conocen esos tipos de letra súper antiguos. Los que dicen ellos, bueno, partiendo de ese tipo de letra o ese alfabeto, yo puedo decir que ese texto tiene, y también por el material en el cual fue escrito, no se puede darse no sé, piedra, un códice, no sé. Ese texto es de tal lengua y fue escrito aproximadamente hace 1000 años, 1500 años. Ya ahí sí, como dice Amanda, ok, vamos a traducirlo. Bueno, y fue escrito, bueno, partiendo de ya saber el tipo de letra que es, puedo decir también, fue escrito por aproximadamente hace 1500 años y fue escrito por la civilización babilónica o mesopotámica, por ejemplo. Ya ahora sí, entramos a lo que usted dijo. Ese texto fue escrito por un... Ya dice el texto fue traducido, como usted lo dijo, se traduce el texto. Y se conoce lo que quiere decir. Literalmente, lo literal. O sea, qué sé yo, decía, no sé, un ejemplo.
prefiero dejar mi herencia a los perros que a mis hijos. Un ejemplo, cualquiera ahí. Entonces, eso es lo que el texto dice. Luego la traducción. Ya después de ahí, procedemos a interpretar ese texto. ¿Ok? Procedemos a interpretar el texto. O sea, ¿por qué él dijo eso? ¿Cómo era la relación entre las familias de la sociedad etrusca, la sociedad babilónica de la época, para que él haya dicho eso? Había ahí una relación de ruptura en la consanguinidad. Se estaba ante un proceso de evolución en las relaciones familiares en ese momento. ¿Ven? Entonces, no solo es traducirlo y saber que el texto decía eso, sino también es interpretar mediante la cultura eso que decía. Además, tenemos que clasificarlo, tenemos que decir qué tipo de texto es. ¿Es un texto jurídico? ¿Verdad? Porque si es el ejemplo que yo les digo, puede ser un texto jurídico también. Algo legal, un texto, un poema, no sé. Ya ahí le corresponde al filólogo ver eso. Entonces, eso tiene que ver con nuestro trabajo. La parte de preservar la cultura, de conocer las raíces. Profe, ¿Sí? ¿la filología es subjetiva o no? ¿Todos los filólogos siempre van a llegar a la misma conclusión o puede ser que un filólogo concluya subjetivamente el texto y otro entre en conflicto por ello? En un sentido, a ver, es objetivo porque tiene que utilizar otras disciplinas y otras ciencias y tiene que argumentar por qué llegó a tal o cual conclusión. Pero justamente en la interpretación histórica o cultural hay diferentes teorías históricas, hay diferentes teorías culturales. Entonces, podemos llegar a decir que en cierto nivel debe haber objetividad, porque si usted llega a determinadas conclusiones, tiene que ser luego de un estudio, tiene que ser luego de aplicar las herramientas teóricas, de aplicar el conocimiento de la historia, de la cultura. Pero eso no quita que no haya diferentes interpretaciones de un mismo texto. Y es el quehacer literario. Aquí el compañero Arnulfo la vez pasada hablaba de que le gustaba la poesía de Mario Benedetti, de Neruda, me parece. Pero ese estudio o esa lectura de un poema, desde la parte de la crítica literaria, va a variar dependiendo de cómo Arnulfo se aproxime a esa obra y qué es lo que él quiere destacar de un poema, que puede ser diferente a la interpretación suya. Entonces, hasta cierto punto, prima un aspecto de la subjetividad de lo que yo quiero, de cómo yo lo interpreto, pero esa interpretación tiene que ser basada en argumentos, tiene que ser sólida, tiene que tener un estudio previo bien razonado, bien argumentado. Tiene que sostenerse lo que se quiere decir. Profe, Sí. vieras que a mí lo de la lingüística no me quedó muy claro. La lingüística es el estudio del lenguaje. Es el estudio del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Es cómo utilizamos un determinado idioma para comunicarnos. Eso es el lenguaje. Entonces, el lenguaje... Lo repite, profesor, por favor, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es
el uso, digamos, de un determinado idioma, de una determinada lengua, para expresar diferentes pensamientos, para comunicarnos, para expresar ideas, emociones. Entonces, la lingüística es el estudio del lenguaje. ¿Y eso qué es? Que el lingüista o la lingüística no solo se dedica a estudiar la lengua como tal, o sea, un idioma como tal, sino también el idioma, pero enfocado en la comunicación. El lingüista no solo se dedica a estudiar el alfabeto, por ejemplo, las sílabas, las palabras, o sea, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un artículo. Eso lo estudia, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con lo específico de una lengua. El lingüista estudia eso. El lingüista no solo estudia, ¿qué, profe? Dijo? ¿Perdón? No solo estudia los aspectos específicos de una lengua. Sino también el lenguaje como, o sino también la lengua como como una manera de comunicarnos y de expresar sentimientos y emociones. ¿Verdad? Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. El lingüista, qué sé yo, vamos a utilizar un refrán. Un refrán. ¿Como cuál? Díganme alguien un refrán cortito. Cualquier refrán. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Entonces, el lingüista, ¿qué es lo que hace con ese refrán? Va a ir palabra por palabra. Más. Eso es un adverbio de cantidad. Vale es un verbo. Tarde, otro adverbio. Que, una conjunción. Nunca, otro adverbio. Ahí estoy haciendo un análisis lingüístico en el sentido de que yo estoy conociendo cada una de las palabras, pero también voy a analizar para qué me sirve esa, cuál es el sentido que quiero comunicar con esa frase. Es un refrán, y ese refrán ¿qué comunica? ¿Qué nos quiere decir? Que es mejor hacer las cosas, aunque sea un poquito uno retrasado, pero las hace. Que nunca es tarde para uno luchar por lo que uno quiere. Ajá. Entonces, el lingüista combina esas dos cosas. Combina el estudio de cada una de las palabras, pero también el lingüista lo que dice es, bueno, aquí a nivel de semántica, o sea, a nivel de lo que eso significa, también yo lo interpreto, le doy
una explicación. O sea, hago lo que usted acaba de decir. Esa es la lingüística. El estudio del lenguaje. Tanto en la parte más técnica como de las palabras y su clasificación, pero también en lo que esas palabras, eso nos transmite o nos comunica. Hay lenguaje verbal y hay lenguaje no verbal. La lingüística estudia ambos. Terapia de lenguaje para las personas que no manejan el lenguaje verbal o que tienen dificultades. Ahí también está el lingüista. ¿Le quedó más claro? Sí, profe. ¿Y el lenguaje verbal y el no verbal qué tienen de diferencia? Que el lenguaje verbal utiliza palabras y el lenguaje no verbal no. Entonces, ¿qué utiliza el no verbal? Señas, gestos, miradas, abrazos, sonidos. Sirve como para una, digamos, como por decir así, como para alguien que sea, ¿cómo es que se llama? Como esas personas que no escuchan, que son Sí. sordomudas, yo creo. Es parte de, claro que sí. Pero para que le quede aún más claro, el lenguaje no verbal es el que no utiliza de ninguna forma palabras ni orales ni escritas, ¿verdad? Un abrazo es el lenguaje no verbal. Una mirada así muy seria, con el ceño fruncido, también es un lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que estoy enojado con usted, pero no lo estoy diciendo. Sí, es demostrar lo que uno siente por medio de gestos o algo así. Sí, es que eso sí, claro, eso es lenguaje. No es lenguaje verbal, pero es En lenguaje. cambio, el verbal es el que, digamos, como por ejemplo, ahorita estamos hablando, es algo así, tipo así. Sí, 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 claro. Eso es. Profe, Sí, el comentario crítico que usted nos dijo al principio, digamos, nosotros lo podemos ir construyendo en base a todo lo que usted está diciendo, o es algo propio de uno. con base en lo que yo estoy diciendo, pero también ustedes tienen que darle su propio toque, como uno dice, ¿verdad? Y a El propósito de eso, matiz. Ajá. a propósito de eso, ya los dejo a ustedes para que tomen esta media hora y escriban su comentario. Me lo pueden enviar con un mensaje aquí al chat de Teams, o si no, yo voy a habilitar una tarea ahorita mismo para que me lo envíen como una tarea. Profe, al chat privado. Sí, al chat privado, sí. Ok. Es más fácil. Profe, ¿Verdad? pero ese Entonces, ¿usted lo va a subir a comentario, Teams? ¿Alguien tiene problemas con lo del chat privado? ¿Sí saben cómo mandar un mensaje de chat privado? Profe, yo no, a mí vieras cómo me cuesta usar Teams, me da una vergüenza, pero me cuesta mucho. Le iba a preguntar también si el comentario ya es el comentario crítico sobre todo lo que vimos hoy, un resumen de lo que vimos hoy, lo que nos quedó. No, solamente que usted me explique, me dé una definición propia de lingüística. Ah, ok, gracias. ¿Qué es lingüística? Me lo Gracias. pueden enviar a mi correo también. Voy a escribirlo aquí Profe, mire, o filología. ¿Perdón? Es que usted dice que el comentario crítico es sobre lingüística, ¿No? pero al principio hablamos de que el comentario iba a ser filología, ajá. ¿Qué es para ustedes, qué es la filología? Eso es lo que quiero que me escriban. ¿Qué es la filología? Entonces lo podemos mandar en el chat privado
Y nada más que eso, sociología. Filología. ¿Qué es filología? Voy a enviarles ahí al... Profe, Sí, tengo una consulta. claro. Solamente quiere que le demos una pequeña, breve definición de la palabra filología o quiere que hagamos un comentario porque al principio dijiste o hablaste algo de 150 palabras. Entonces quiero quedar clara si es solamente la definición según nuestro criterio, según lo que hablamos o o algo más amplio, un comentario. Bueno, para que quede claro entonces, gracias. Es un comentario crítico basado en la definición que ustedes construyen del concepto de filología. Entonces, usted puede dar su propia definición sobre qué es la filología, con base en lo que ya vimos. Ese va a ser su comentario. Profe, ¿cómo se hace para mandar Profe, mensaje por el chat privado? Profe, sin llegar a 150 palabras. 100, 150 tal vez, para manejar ahí un rango de más o menos. Voy a enviarle un mensaje, Noemi, para que usted nada más lo que tiene que hacer es contestarme ese mensaje con su respuesta. Solamente me avisa si le llegó o no. Profesor, pero es que no entiendo cómo vamos a explicar el término de filología con 150 palabras. Y imagínense que yo estaba aquí copiando como loca mientras usted conversaba y yo no tengo, No, si usted quiere escribir más, yo no me no enojo, tengo. ¿verdad? Les- Imagínese que en lo que usted dijo de filología y de la parte lingüística tengo 170, no, tengo 130 palabras bueno, entonces de ambas. ya le corresponde a usted armar su definición con base en lo que vimos. Bueno, está bien. Profe, si se hace, o digamos, por el chat de Teams, ¿se puede hacer en Word o es simplemente un mensaje escrito ahí mismo? Me pueden adjuntar un archivo de Word, ahí está la opción. No hay ningún problema. Pero sí puede ser así, Profe, tipo estaría mensaje, nada más. Tipo mensaje y tipo comentario de Word. Adjuntado. profe, Sí. estaría más si yo le hago portada. Es que a mí me gusta ver los trabajos con portada. No sé, se ven como No, adelante, no hay ningún más. problema. Si quiere hacerlo así, no hay ningún problema. Profe, y tiene que ser por mensaje. Es que no entendí bien. Ahí les envié también si no quieren escribirlo por el chat de Teams, yo les adjunté aquí mismo en el chat de la reunión esta, ahí les adjunté el correo y voy a escribírselos al, al chat también de WhatsApp, mi correo personal, ¿verdad? Ahí me lo pueden enviar también. Profe, ¿y usted no va a mandar el Profesor, ¿y hasta PDF? qué hora tenemos tiempo? Ya, yo creo que eso lo pueden enviar hoy, como ¿qué tipo 9 tal vez, por, Ok. por ser la primera vez y tomando en cuenta que no es algo muy, tampoco tan complicado y tampoco les estoy pidiendo que me hagan una super, hiper, duper definición, ¿verdad? Profe, eso que mandó usted ahí del correo, ¿para qué? ¿Para que uno le mande, haga el trabajo por ahí? Si quieren, les doy opciones. Me lo pueden enviar al chat de Teams, me lo pueden enviar al correo. Como gusten.
Profe, nos podemos desconectar para empezar a escribir y enviárselo. Sí, ya, claro que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la clase, fue de mucho provecho. La verdad es que todos los días aprendemos un poquito más aquí, de verdad, por respecto a este tema. Le agradezco mucho y a los compañeros que pasen un feliz fin de semana. Gracias a usted y a todos los demás compañeros. Chao, bendiciones. Gracias, Bueno. igualmente. Si quieren quedarse aquí también, mientras redactan, no hay ningún problema. Profe, ¿Sí? ¿cómo hago para enviar un mensaje por el chat privado? Voy. Me avisa si le llegó. Si le va a llegar el mensaje. Noemi, ¿le llegó el mensaje que le mandé? Compañera, nada más sostenga el mouse en el nombre del profesor Ajá. y Sí, dice pero- enviar un mensaje rápido. También se lo Se lo puede envié enviar. ya. Ya le llegó el mensaje. Uy, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Compañera, Ajá. también ahí en el chat, ¿verdad? Donde está, digamos, ya usted toca a cualquier compañero de los que están en el chat y les puede enviar mensaje. Cuando toca el del profesor, ahí le dice, también en la barrita de herramientas abajo, en el clip, si usted hace una hoja de Word, usted le dice, le toca el clip y le dice adjuntar archivos desde mi ordenador, que sería su computadora o su teléfono, o lo que usted tenga, ¿verdad? Su dispositivo. Y ahí lo sube. Entonces usted toca ese adjuntar, que sería el clip, y le dice adjuntar el documento y le da el nombre del documento y él se lo sube, por si lo hace en un Word aparte. Muchísimas gracias.